posesiva. Entonces eran dos extremos que causaban cierta roncha, porque ella no quería compartirme con nadie y yo era un vasito de agua, ¿verdad? Y provocó algunos problemas al principio, que tuvimos que sentarnos a replantearlo. O sea, ¿vamos a seguir así toda la vida? Entonces, en uno de esos momentos nos sentamos y tomamos una decisión increíble. La decisión de confiar. De confiar. Y el criterio fue muy sencillo. Es imposible tener paz no confiando. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Estará diciéndome la verdad? Eso es un infierno, ¿verdad? Es un infierno. La confianza es increíblemente necesaria para poder caminar en la vida. Y entonces, muy jóvenes, muy jovencitos, antes de esos 3 primeros años de matrimonio, nos encontramos con la misma necesidad. Confiemos, mejor confiemos. Y la base de la confianza está en mi amor propio. O sea, yo sé lo que valgo. Si tú no sabes lo que yo valgo, es tu problema, pero yo sé lo que yo valgo. Entonces tienes todo el derecho, se puede decir, o la libertad de tomar el camino que tú quieras. Si en esa libertad tu camino es conmigo, vamos juntos. Pero si en la libertad decides que no es conmigo, ya, tú te lo pierdes. Y vieras que gracias, para la honra y gloria del Señor, estamos cumpliendo 28 años y a menos que haya sido un motivo de viaje, siempre hemos dormido juntos. Nunca hemos tenido realmente una crisis donde nuestro matrimonio esté en peligro por celos o por desconfianzas. Hoy quiero hablarles un poquitito de esa necesidad de confiar, de esa imperiosa necesidad de que el hijo y la hija de Dios confíen. Yo le digo a usted una pregunta, no me conteste, pero nada más piénselo por un momento. ¿Usted confía en Dios? No me conteste. Respuesta correcta, respuesta verdadera. ¿Usted confía en Dios? Estoy seguro que si hago una encuesta aquí, todo el 100% va a decir amén, gloria a Dios, yo confío en Dios. Pero ¿cuándo nos damos cuenta si confiamos en Dios? ¿Y usted ha confiado en Dios en sus crisis? Sí, esa es la respuesta correcta. La verdadera es que entramos en una pataleta horrible, ¿verdad? En crisis constantes, porque nuestra confianza tal vez no llega al nivel de depositarnos en el Señor. Y saben, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, y esto lo prediqué hace unos meses, pero por la realidad de la iglesia necesito volver a retomar, dándole un énfasis un poquito distinto, pero el mismo tema. Lograr vivir en los tiempos de Dios. Que logremos vivir en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Vamos a caminar un poquito por la Biblia. Ahí, Isaías 55. Vaya a ese libro hermosísimo de ese profeta mayor. Isaías 55 en el verso 8, muy conocido por cierto. Y quiero empezar la predicación de esta mañana con este verso para motivarle a usted a autoanalizarse profundamente. Y Isaías 55 en el verso 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Ni mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. En la versión Reina Valera dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Cómo nos sentimos? Un momentito nada más, piénselo por un momentito. Cuando Dios te dice: ¿sabe qué, Juan?
mis pensamientos no son los tuyos. Y mis caminos están muy por encima de los tuyos. ¿Cómo nos podemos sentir cuando Dios nos dice eso así de entrada? Duro, ¿verdad? ¿Cómo has manejado tu vida normalmente? Con tus pensamientos. Y tus caminos los has decidido vos. ¿Cierto? Normalmente los has decidido vos. Y no es un caso tuyo, es un caso mío. Yo soy el primero que me tengo que poner delante de la iglesia y decir: hermanos, usted sabe que ese pensamiento mío no necesariamente es el pensamiento de Dios. Basados en esa realidad, que los pensamientos del Señor son totalmente distintos a los míos y que los caminos del Señor están por encima de lo que yo pudiera imaginarme, tengo que decir que qué torta, porque no solamente no son los mismos, sino que los correctos son los de Él, y mi vida los he manejado con los míos. Por eso es que nos hemos llevado muchos tropezones en la vida, ¿verdad? Por eso es que nos hemos equivocado tanto. Éxodo 32:1, vemos, no tienen que buscarlo, vemos una escena muy particular. El pueblo había sido sacado, el pueblo de Israel había sido sacado del cautiverio de Egipto y había caminado varios días, bastantes días, por el desierto. Y llegaron a los pies del monte Sinaí. Hicieron el campamento, más de 600,000 hombres, dice la palabra, con sus mujeres y niños. Era un campamento grande. En eso, Moisés sube al monte a encontrarse con el Señor. Recordarán ustedes que estando allá duró bastante tiempo. Cuando los israelitas, dice en Éxodo 32:1, vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Vamos, pronto. Haznos dioses que nos puedan guiar. ¿Qué había visto este pueblo días antes? ¿Qué había visto, Fer? Pero de manera... Ustedes y yo hemos visto un milagro como lo que vio ese pueblo. Hemos visto, ¿alguno de ustedes ha visto un milagro así? Que se abra el mar, que pase la muerte por todos los vecinos y a los tuyos no los toque. ¿Ustedes han visto eso? Ellos sí lo vieron. Ellos vieron la gloria y el poder de Dios actuando. Llegan a un lugar y tienen que esperarse. Tienen que esperarse. Pasan unos días y los hombres se desesperaron. Van donde Aarón y le dicen: pronto, pronto, haznos dioses que nos guíen. Está claro que para el hombre no es suficiente ver la gloria de Dios. Para usted y para mí no es suficiente ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros sobrenaturales en sus vidas desde que tienen memoria? Yo los he visto. Cuando estás en la crisis, te vas en carrera a tu pasado y traes el milagro para recordar quién es Dios. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos cegamos como caballo carretonero? Y lo que vemos es la crisis en ese momento y no vemos el poder de Dios, el que conocemos, el amor, la misericordia de aquel Dios que en el pasado nos sacó de cosas peores.
Este pueblo nos representa perfectamente. Recuerden que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Y el pueblo de Israel es prácticamente una imagen clarita de lo que soy yo como creyente. Este pueblo se le había olvidado todos los milagros portentosos que días atrás, no eran años, eran días atrás, habían visto al Señor hacer. Yo no sé cómo alguien puede olvidar un milagro, o 2 milagros, o 10 milagros, como lo que esta gente vio. Lo cierto es que estando ahí, tardó Moisés en bajar y la crisis vino a ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vea que en la versión Nueva Traducción Viviente dice: no sabemos qué le sucedió a ese tipo, a Moisés, el que nos trajo hasta aquí, el que nos embarcó. Suena feo, suena pesado, pero esa es la verdad. Así actuamos los hombres y las mujeres delante de Dios. Para el hombre y para la mujer pareciera que no es suficiente conocer el amor y el poder del Señor. Cuando necesitamos confiar en Dios para aprender a esperar en Él, para confiar en su tiempo perfecto, no podemos actuar de esta manera. Tenemos problemas serios con el manejo de nuestras vidas porque actuamos según nuestras ideas, porque actuamos según nuestros intereses, nuestros gustos y nuestras prioridades. Yo quiero, yo lo voy a hacer. Nos desesperamos continuamente. No sabemos esperar en el Señor. La persona que aprende a esperar en el Señor, su vida cambia total y absolutamente. Pero totalmente. Tiene los problemas tan grandes o más grandes que los nuestros, pero aprende a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque conoce quién es Dios. Porque conoce que Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia. Porque aun cuando usted y yo provoquemos esas circunstancias, su misericordia es con nosotros. Porque aun y cuando usted y yo somos culpables y responsables del momento en que estemos viviendo, si usted y yo nos arrepentimos de haber provocado eso, vamos delante del Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos y Él restaura nuestra condición y juega de nuevo. Y es aquí donde usted y yo tenemos que aprender, hermano, porque no podemos seguir caminando en nuestra vida de fe a través de estar dando palos de ciego, de que hoy quiero confiar y mañana no, de que confío en el Señor si el problema llega a este nivel, pero si pasa de ahí, me desespero. En la práctica de nuestra fe, esperar en el Señor parece no ser una regla de oro. ¿A quién le gusta esperar en el Señor? De veras, sí. ¿Quién disfruta esperar en el Señor? Qué difícil, ¿verdad? Qué complicado. Pero románticamente, yo confío en Dios. Yo amo a Dios. A mí me encanta esperar en el Señor. Vean, hermanos, lo cierto es que las situaciones que se nos presentan en la vida son las que definen la forma en que nosotros actuamos, la celeridad con la que actuamos. Hace unos días teníamos una situación que debíamos de resolver. Mi esposa, por eso que la ayuda idónea es tan increíble, y mi esposa es en la tierra quien sostiene mi vida y mi ministerio, en la tierra, digo yo, porque el Señor es quien nos sostiene en los cielos. Y ella me veía un poco preocupado y yo le conté qué era lo que tenía que suceder en estos días, en fecha mañana. Y me dice: confiamos en el Señor. La esposa del pastor, recordándole al pastor, confiamos en el Señor. ¿Por qué? Pues es un asunto que yo acostumbro resolver. Es de lo mismo. Un fontanero arreglando un tubo. Lo que pasa es que el tubo tenía mucha presión, el tubo era muy grande, yo necesitaba que alguien me lo sostuviera y que alguien quitara el agua porque no lo podía arreglar solo. Aunque sabía cuál era la solución, yo no tenía capacidad de resolverla. Hermanos, de nuevo, bajé el nivel de ansiedad, bajé mi estrés y el Señor automáticamente lo solucionó a su manera. Qué vergüenza me dio delante del Señor de nuevo.
Qué pena. Qué pena, porque sí, efectivamente, yo tengo una situación, Dios sabe hasta dónde me va a dejar llegar. Yo tengo que aprender a confiar en Él. Tengo que aprender a esperar en su tiempo y a su manera. ¿Por qué somos tan cabezones? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar esto? ¿Recuerdan ustedes que hace un tiempo hablé del Salmo 37? Vaya un momentito al Salmo 37. Vamos a leer 3 versículos, porque es necesario que usted y yo reforcemos no solamente el concepto, sino que entendamos de qué estamos hablando. En el Salmo 37, y dicen amén cuando lo tengan por ahí, versos del 5 al 7, hay un llamado impresionante, hermoso del salmista, que nos dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Qué significa entregar al Señor todo lo que hacemos? ¿Qué significa? Alex, ¿qué significa entregarle al Señor todo lo que hacemos? Inclusive las que están. En la práctica dice todo lo que hacemos. Entrega al Señor todo lo que haces. Ahí está, Señor, es tuyo. Confía en Él, que es donde tenemos el problema. Recuerde que nuestro problema está aquí, en la confianza. Por eso les digo yo a ustedes, hermanos, les conté al principio de nuestro desacuerdo continuo y del acuerdo al que llegamos mi esposa y yo hace 25 años. Y hemos caminado por una vida de tranquilidad que usted no tiene idea. Yo me sé la clave del teléfono de mi esposa y ella se sabe la clave de mi teléfono. Yo le reviso el teléfono, ¿no? Ella revisa el mío, ¿no? Puede hacerlo cuando quiera. Es más, cuando suena un mensaje y estoy ocupado, mira a ver quién es. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultar. La confianza. Si suena el teléfono y ella está muy cerca y yo salgo en carrera, ¿qué pasó? La confianza es básica para todo en la vida. Para todo. Porque si tú no tienes confianza, tú pasas en un puro temor. Tu vida es una esclavitud, es una prisión. Pero hermanos, traigan eso delante del Señor. Cuando tú confías en Dios, ¿qué más? ¿Qué queda? Si algo está pasando en tu vida que es duro, pero tú confías en el Señor, ¿cómo se toman esas cosas? Es que es otra forma. No es que no me preocupe, no seamos ingenuos. Es que mi preocupación está totalmente controlada, está dentro de la paz del Señor. Está dentro del concepto claro de depositar las cosas en el Señor. Es que si usted y yo no lo aprendemos, lo mucho o poco de vida que nos vaya a quedar en este mundo, vamos a estar metidos en un canasto. No nos vamos a poder salir, no vamos a poder disfrutar de lo que es la vida. No vamos a poder volar. Vamos a hacer como las loritas que le cortan las alitas y están ahí, según el dueño, todo contento, pero la lora está terrible, no puede volar. Nosotros, cuando no confiamos en Dios verdaderamente, estamos enjaulados en una fe fea, en una fe que depende de las circunstancias. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Leámoslo al revés. No confíes en Él
y Él no te ayudará. Vea qué clase de torpezas cometemos a veces. Él hará resplandecer tu inocencia. Mire, en el pastorado uno tiene muchas experiencias, y muchas de esas experiencias pasan precisamente porque querer defender una posición, o por qué digo usted eso en el púlpito, por qué piensa así. Hermanos, no hace falta. Si tú eres inocente, tú no tienes que defenderte. Dios va a defenderte, punto. Y si eres culpable, pues Dios va a sacar también que eres culpable. Pero uno tiene que estar tranquilo en el Señor. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. La justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. ¿Qué tienes que ocuparte tú por dejar claro? Porque yo vengo de una cultura de iglesias donde hay que dejarlo todo muy claro, y si alguien te opone o se opone a lo que usted piensa, va a haber que hacer un debate encarnizado para ver que mi posición prevalezca, y eso no es correcto. Dios es el que se encarga de hacer que tu causa brillará como el sol del mediodía. Si tiene que brillar. Si no tiene que brillar, Él se va a encargar de que no brille. Esperar en el Señor. Quédate quieto. ¿A quién le es fácil quedarse quieto? ¿A quién le es fácil quedarse quieto? Qué complicado, ¿verdad? Pero la palabra dice quédate quieto. Pero no quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera con paciencia que Él actúe. Y aquí es donde nosotros tenemos problemas. Confiar en Dios es confiar en los milagros, en el poder que conocemos de Él, en el gran amor que conocemos de Él. No es confiar en nada, no, es que confiamos en alguien a quien nosotros sabemos el poder que tiene, el amor que tiene, la misericordia y la gracia que tiene. ¿Quién necesita algún ejemplo más en su vida del poder y del amor de Cristo? ¿Lo necesitas? La fidelidad del Señor. ¿Alguien tiene dudas de que Dios es fiel? Entonces, ¿por qué no confiamos? Y confiar en el Señor lleva como consecuencia esperar. Espera. Y déjenme enseñarles algo que yo he aprendido a precio de muchas lágrimas. Esperar en el Señor es lo más difícil que a mí me ha tocado hacer. Es lo más difícil. Pero el Señor nunca me ha fallado. Pobrecito la paciencia que me tiene que tener. Pero nunca me ha fallado. He visto al Señor hacer cosas tan maravillosas que ni se me ocurría que eran posibles hacerlas por ese lado. He visto al Señor convertir 2 más 2 en 8 y no en 4. Soy yo el que le pongo límites a Dios. Soy yo el que no dejo al Señor actuar. Soy yo el que le estorbo al Señor para que haga una obra maravillosa conmigo y a través de mí. ¿Qué significa entregarle al Señor todo lo que hacemos? Como le preguntaba yo a Alex. Se nos llama a confiar en Él y se nos asegura que Él nos ayudará y que hará resplandecer nuestra inocencia como el amanecer. Quedarnos quietos en la presencia del Señor y esperarnos con paciencia que Él actúe siempre será complicado y difícil al principio, pero después va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil. Vuelvo a contarles la anécdota de don Merck Brenneman, uno de los profesores que tuve en el seminario. Él tendría ya como 90 años, tendría don Merck. Era un milagro andando. Y aún así daba clases y era un maravilloso profesor. Y algunos de ustedes la han escuchado, casi todos. Pero me acuerdo un jueves estando en clases de Antiguo Testamento, donde recibió una llamada, se fue a la oficina a contestarla, porque en esos tiempos los celulares no era que tampoco estaban ahí, ¿verdad? Y subió de nuevo al aula y nos dice, esa llamada era del esposo de mi hija que vive en Argentina. Mi hija muere esta noche. Ya los doctores le dijeron que ya de esta noche no va a pasar.
Ella tenía como 68 años, la hija. Y nosotros nos quedamos así como, ¿y don Mer qué va a hacer? ¿Va a tomar el último vuelo, el vuelo actual para Argentina? No, ya ella y yo nos despedimos. Hace un mes que tuvo una crisis muy parecida, con un cáncer terminal. Conversamos, nos despedimos y nos dijimos, allá nos vamos a encontrar, nos vamos a ver. Que tengas buen viaje, hija mía. Para un estudiante universitario aquello era impactante. ¿Cómo alguien puede actuar en medio de semejante crisis de esa manera? Explíquemelo. ¿Cómo alguien puede actuar de esa manera? ¿Basado en qué una persona puede mantener la calma cuando la llamada es, esta noche tu hija muere? ¿Cómo es posible? ¿En dónde se basa esa tranquilidad de ese hombre? ¿En qué se basa? ¿Perdón? La confianza en que la palabra del Señor es verdad. En que el propósito de nosotros no es esta vida. No estamos aquí más que de paso. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que nosotros no tenemos el propósito de esta vida? Nada más. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que somos peregrinos en esta tierra? ¿Sí lo creen? ¿Por qué están tan temerosos de contestar? ¿Somos peregrinos en esta tierra? Entonces, ¿por qué nos ofuscamos tanto por todo lo que pasa acá? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto desligarnos de los seres amados como si de ellos dependiera todo nuestro ser? Don Mer tenía esa tranquilidad por haber sido pastor no sé cuántos años, por haber criado a su familia en el Evangelio, porque la conversación era hasta luego, nos vemos pronto, con una seguridad total y absoluta de que la palabra del Señor es verdad. Después la fe, la certeza de lo que espero, aunque no lo esté viendo. Y ahí es donde la confianza hace que mi actitud sea distinta. La confianza hace que yo vea las cosas con los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos son superiores a lo que tú te imaginas. Y entonces le entro a la vida con una cierta desplicencia de lo que la vida me ha dado el valor. Hoy nuestra mente y nuestro corazón están llenos de valores erróneos. De valores superpuestos. Y se los he dicho muchas veces, y algunas personas lo han oído mal. Hoy valoramos los estudios de una manera superpuesta, la profesión de una manera superpuesta, como si ese fuera el propósito de nuestra vida. Y el mundo está lleno de profesionales, ladrones, sinvergüenzas, inmorales, antiéticos, pero profesionales. Y podemos ver a alguien recogiendo basura de las calles, pero con ética, con integridad. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si a usted le pusieran a escoger, vean hermanos qué peligroso, que tu hijo sea un peón íntegro, que ame a Dios, o un profesional, un médico reconocido, aunque no tenga integridad. Cuidado. Cuidado, porque entraríamos en una crisis. Porque estamos con valores totalmente deformados. Hoy es más importante lo que yo logro que quién soy. Hoy es más importante lo que yo tengo que quién soy. Pero cuando usted confía en el Señor te va a llevar por su camino. Y si el camino del Señor es que seas el mejor doctor, la mejor ingeniera, bendito sea el nombre del Señor, porque desde ahí Él te va a usar. Pero son los caminos de Él, muchísimo más altos que los míos. Pero para eso hay que ser como la vela. Llévame, Señor, llévame por el camino que quieres. Quedarnos quietos en medio de las pruebas es una de las cosas más difíciles que se nos pide. Quedarse quieto. Pero acá es donde tengo que volver a recordarnos ese pasaje de Isaías 55:8. Quédate quieto
Porque lo que hoy está en tu mente no es lo que está en la mente del Señor. Porque el camino que ves adelante lleno de problemas no es el camino que está viendo el Señor. ¿Por qué? Porque puedes confiar en que Dios te ama de tal manera que ha enviado a su Hijo a morir por ti. Que eres la niña de sus ojos, que estás en el hueco de su mano, que de ahí nadie te puede tocar, que ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. ¡Qué montón de cuerdas a las cuales agarrarnos en los momentos en donde necesito confiar! Pero entonces, hijos de Dios, hermanos míos, ¿por qué nos cuesta tanto desarrollar el esperar en el Señor? En los tiempos de Dios, en la manera del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto? Los caminos del Señor son perfectos y debemos añorar transitar por ellos. Añorar transitar por esos caminos del Señor. No debemos comportarnos como el pueblo de Israel, que vieron la gloria de Dios, que vieron el poder de Dios, que conocían el plan de Dios. Y en el momento de una crisis tan pequeñilla como que espérese, ahí le dieron la espalda al Señor. Pero de una forma ofensivísima, ¿verdad? Cuando Moisés iba bajando con Josué y con Caleb del monte, se oyen gritos, pero son gritos de fiesta. Decía Josué, son gritos de fiesta. Y llegaron y ¿qué vieron? ¿Qué fue aquel espectáculo? Un pueblo alrededor de un becerro de oro. Qué bárbaro, ¿verdad? Es lo que usted y yo hacemos. En el momento en que no confiamos y no esperamos en el Señor, equivale a realizar nosotros nuestro propio becerro y darle la espalda a Dios. Es que te estás tardando mucho, Señor. Es que estás tardándote mucho. Vea, ya yo veo venir mi problema, ya me va a estallar en la cara y tú no lo has solucionado. ¿No nos ha pasado eso? No confiaron en Dios, creyeron que ellos debían terminar lo que Dios había empezado. Este comportamiento está plasmado en su palabra para que usted y yo nos veamos reflejados en Él. Confiar en Dios, en los planes que Él tiene para nosotros, requiere que aprendamos a esperar en su tiempo perfecto. Hace, ¿qué? Rebequita, 3 años. ¿Cuándo salieron del ITV? 4 años. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible cuando estás acostumbrado a un nivel, a la tranquilidad de 2 salarios, y en el mismo momento los dos se quedan sin trabajo. Qué terrible. ¿Cuántos días ha estado el Señor fuera de tu vida? ¿Cuántos días el Señor los abandonó? ¿De quién sabe que los protegió el Señor sacándolos de ahí? Amén. Toda la vida uno dice, sí, yo creo en el Señor, sí, yo amo al Señor. Y diferentes crisis y situaciones a través de nuestra vida nos hacen ir fortaleciendo nuestra fe. Pero yo creo que en cuanto a la parte de la vida en que Dios es mi proveedor, Amén. yo creo que esa fue la graduación que pudimos haber tenido. Amén. Donde el Señor dijo, está aquí. Dependen de mí. Dependen de mí. Ahora sí. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque han aprendido ustedes de una manera bastante dura que no es por el trabajo,
es por la misericordia del Señor. Y aquí es donde yo les digo, hermanos, aprender a esperar en el Señor no es fácil, pero es el único camino. Aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Más tiempo en su presencia nos ayuda a escuchar su voz. Más tiempo en su palabra nos ayuda, nos enseña a confiar a través de la fe. Somos tan ingenuos que creemos que sin tiempo de oración, que sin tiempo de estudio de la palabra, nuestra fe se va a fortalecer. Pero también es importante, amados hermanos, que cuando vayamos a tener tiempos de oración o tiempos de palabra, nos revistamos de humildad, para que el Señor trabaje a través de esa humildad, para que el Señor encuentre la actitud correcta en nuestro corazón y en nuestra mente. Oráis, pero oráis mal, porque pedís para vuestros propios deleites, dice la palabra. Qué bonito cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a ir a la palabra del Señor con un verdadero espíritu de ser formados. Y aquí es donde usted y yo vamos a entender que vamos a aprender a confiar en Dios. Y vendrá la noticia terrible, sonará tu teléfono y la noticia será fea, dura. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cuándo pasó esto? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Y de qué te sirve hacerte esas preguntas? Dios tiene propósitos que usted y yo no conocemos, pero podemos estar tranquilos en que Dios no va a hacer algo que vaya en contra de nosotros. Es como la inyección que le ponemos al niño. Duele, no le gusta, le incomoda, pero es necesaria. Muchas veces en nuestra vida tienen que pasar cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hacen sufrir, pero que las necesitamos. En el Salmo 130, en el verso 5 dice: yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra yo he puesto mi esperanza. Y si usted aplica eso a su vida, tiene que entender que hay que ir a la palabra del Señor para saber de qué tipo de esperanza estamos hablando. Si no vas a la palabra del Señor, tu esperanza es muy pequeña, porque únicamente es lo que tienes en la mente y es muy pequeñito. Pero si yo constantemente voy a la palabra, empieza esta palabra a ser muy fuerte. Yo cuento con el Señor y mi esperanza está puesta en su palabra. Voy terminando con un pasaje que el discipulado pegó muy fuerte porque nos recordó realmente en quién podemos confiar. Dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, qué belleza. Aprender a esperar, porque Dios a su debido tiempo va a respondernos. Pongamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor, porque dice la palabra, es que Él cuida de nosotros. Mientras Él sigue cuidando de nosotros, no es mejor tener paz y tranquilidad que estar ofuscados. Vuelvo a hacerle la pregunta: ¿usted confía en el Señor? ¿Usted confía en el Señor? Creo que nos falta, ¿verdad? Creo que todos deberíamos de corazón decir: pastor, nos hace falta muchísimo mayor camino que recorrer para depositarnos plenamente en el Señor, para confiar en Él. Y les aseguro que en el momento en que usted y yo tomemos la decisión de confiar en Dios, la paz de Cristo gobernará nuestro corazón, porque no habrá absolutamente nada en nuestra vida que suceda
que se salga de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, es un buen consejo el que la palabra nos trae esta mañana. Amén. Pero hay que tomar la decisión, porque a veces nos llevamos en ese pasito a paso vidas de 40 y 50 años en la iglesia y no aprendemos a confiar en Dios. Aprenda usted, dígase usted mismo en este momento: yo quiero confiar en ti, Señor. Quiero y debo confiar en ti. Y vendrá la prueba para ver si es cierto. Y en medio de la prueba, gócese, como dijo Santiago, porque esa prueba va a hacerlo ser fuerte en paciencia. Que el Señor los bendiga ricamente y que el Espíritu Santo le guíe a usted a tomar esa decisión para que usted realmente viva en libertad, sin temor, confiando en que ni un detalle se pierde de tu vida, nada, porque Dios está en cuidado. Dios me lo bendiga. Vamos a tener, póngase de pie por favor, vamos a tener una canción hermosísima que nos recuerda precisamente el tema de esta predicación. Haga la suya delante del Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso es, Padre bendito. Ayúdanos a entender esta gran verdad. Mi corazón
Sabes cuán alejados o cercanos estamos a confiar en ti. Pero también sabes, Señor, que es una torpeza de nuestra parte no hacerlo. Ayúdanos, Señor, a entregarte tanta ansiedad, tanta prepotencia, tanto orgullo, Señor, que nos aleja de confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a depositarnos realmente, Señor, a confiar en que todo está bajo tu control. Que todo, Señor, cuanto sucede en nuestra vida tiene un propósito, por más duro que lo veamos, Señor. Que podamos volver a ver el cielo y decirte gracias, Señor. Gracias a pesar de lo que sea, porque sabemos, Señor, que tú tienes un plan que yo ni siquiera me imagino. Ayúdanos a entender esta gran verdad y a tomar la decisión valiente, Señor, de depositarnos, de dejar de cometer torpezas queriendo nosotros arreglar las cosas como si estuvieran mal. Que no te demos la espalda, Señor, que aprendamos a esperar en tu tiempo perfecto. Porque tú nos has demostrado que eres fiel, que eres bueno y que nos amas. Y que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu santa voluntad. Padre, que nuestra mente y corazón entiendan la urgencia de confiar en ti. Que el Señor Todopoderoso te bendiga de manera especial. Que el Espíritu Santo te recuerde esta palabra a cada instante, principalmente en aquellos momentos donde la prueba llegue. Que el Señor Todopoderoso cubra tu hogar, que provea abundantemente en tu mesa, que te bendiga con trabajo y con salud. Que este Dios Todopoderoso al que adoramos, al que alabamos y al que agradecemos, cuide a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, que cuide tu ir y venir al trabajo y que ponga en tu boca palabra poderosa para todos aquellos que no le conocen. Que el Señor me los bendiga ricamente. Pase un hermoso domingo.